Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar un lunes más con ustedes, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén. Gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste. Gracias a los hermanos que pueden compartir, ¿cierto?, este video y poner un like, ¿cierto? Gracias también a los hermanos que el día de mañana se puedan conectar y puedan escuchar el mensaje. Vamos a edificarnos en la palabra y se encuentra en el libro de Mateo. Está la palabra esta noche. Dice de esta manera, Mateo 10:16. Presten atención, yo lo estoy mandando como oveja en medio de lobos. Así pues, sean prudentes como la serpiente e inofensivos como palomas. Amén. Bueno, amado, el propósito de este libro de Mateo, ¿cierto? Y las palabras de Jesús es preparar a los salvos para estas situaciones, ¿cierto? Pues dice, yo lo estoy mandando como oveja en medio de lobos. Y esto asegura, amado, que nosotros no debemos tener confianzas en nuestras propias fuerzas, sino en la ayuda de Dios. Entonces, Dios es el que da la fortaleza para superar muchas veces las dificultades, ya que Él es más fuerte que cualquier adversidad. Entonces, nosotros vemos, amado, el Señor dijo estas palabras, así pues sean prudentes como la serpiente, inofensiva como paloma, ¿cierto? Eh, como la serpiente, dice, como la serpiente, sean prudentes como la serpiente. Eso significa que hay que ser astuto y sabios. Muchas veces la astucia, muchas veces lo miran para la gente que conoce al Señor. Pero la palabra del Señor dice astuto y sabios. Y para poder navegar en un ambiente que es hostil, pero a la vez inocente y puro de corazón, como las palomas, sin malicia ni afán de venganza, ovejas en medio de lobos. Entonces esto representa, amado, a los discípulos enviados a un entorno que era peligroso, que era hostil, lleno de oposición. Las ovejas, amado, son vulnerables. Aquí está hablando, ¿cierto?, nuestro Señor de las ovejas, una metáfora, ¿cierto? Las ovejas no tienen cómo defenderse de los lobos. Al igual que los discípulos iban a enfrentar la persecución y la incomprensión, prudente como serpiente. O sea, en otras palabras, ser sabio, cauteloso, astuto, implica también actuar con discernimiento, con reflexión, reflexionar, ¿cierto?, la estrategia que se va a llevar para predicar el Evangelio de nuestro Señor, para evitar los daños innecesarios muchas veces, protegiendo también el testimonio sin ser malicioso, inofensivos como paloma. O sea, representa un corazón
transparente, honesto, de buena voluntad. O sea, de buena voluntad sin la intención de hacer el daño a otros. Y el Señor dice, estén vigilando porque habrá gente que los entregue al Sanedrín, locales los azotarán en su sinagoga y aún por mi causa serán llevados ante gobernantes, reyes, para testimonio a ellos y a los gentiles. Los discípulos, amados hermanos, experimentarían estas dificultades. Fueron azotados, dice la palabra, fueron azotados, les ordenaron a no hablar en el nombre de Yahshua. Le dieron muerte a espada a Jacob y al hermano de Juan. O sea, fueron perseguidos. Y cuando dice la palabra, dice en Hechos capítulo 12, dice que cuando Herodes vio cuando esto complacía a los judíos no creyentes, procedió también a arrestar a Pedro. Y fue durante los días del Masab, o sea, los panes sin levadura. Vivir por Dios con frecuencia, amados hermanos, trae persecución, trae persecución. Pero también viene la oportunidad también de anunciar la buena nueva de salvación. En medio de esta persecución, nosotros podemos actuar con confianza porque Yahshua ha vencido el mundo. Después que ellos fueron azotados, ¿cierto? Fueron azotados, lo encarcelaron. Dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozoso por haber sido tenidos por digno de pasar afrenta por causa del nombre. ¿Alguna vez ha pensado que la persecución es una bendición, amados hermanos? Algo digno de nuestro regocijo. Esta tortura que Pedro y Juan soportaron fue la primera que algunos de los apóstoles sufrieron por su fe. Estos hombres sabían cómo Jesús sufrió, pero alabaron a Dios porque les permitió sufrir persecución como su Señor. Debido a su fe, le encarnecieron, les persiguieron, y no se debe a que estaban haciendo algo malo, sino que Dios los consideró dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Yahshua, el nombre del Señor. Y dice que todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar, predicar a Yahshua, por las casas. Amados, los estudios bíblicos en hogares no es nada nuevo. En la medida que los salvos necesiten crecer en su nueva fe, los estudios bíblicos en las casas satisfacían sus necesidades, a la vez que servían como medio también para presentar la fe cristiana también a otras personas. Entonces, en los tiempos posteriores, nosotros vemos, hermano, que esta persecución se convirtió en el principal medio de transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. Era necesario, amado. O sea, los salvos a través del mundo todavía usan los estudios bíblicos en hogares cuando están bajo persecución, como una manera para edificar a los salvos, a aquellos que creen en el Señor. Entonces, el Señor dijo, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, yo he conquistado al mundo. El Señor dijo estas palabras para que estas cosas, dijo para que ustedes estén conmigo y puedan tener paz. En el mundo tendré aflicción, pero sean valientes porque yo he conquistado al mundo, dice la Biblia. Estas palabras que lo habla en Juan 16:33 son las palabras, las últimas palabras de Yahshua antes de su crucifixión, durante la última cena. Jesús le dijo estas cosas para que encontraran paz en su unión con Él. Cuando nosotros aceptamos a Yahshua, nos viene la paz, esa tranquilidad. Esa paz que nos da el mundo solamente la puede dar su presencia. O sea, Yahshua reconoce que habrá aflicción, sufrimiento en el mundo.
Y nos anima, amado, nos anima a tener valentía, a confiar que Él ha vencido al mundo. Yahshua asegura que su victoria está sobre el mundo. O sea, esa victoria fue lograda a través de la muerte y la resurrección del Mashiach. Esa es la fuente de la paz para los salvos, que Él resucitó de los muertos, ¿cierto? Y la palabra dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, Yahshua siempre hablaba, amados hermanos, acerca del futuro. Dice, para que se mantengan firmes hasta el fin, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Mateo 24:13. Algunos piensan que este versículo lo habla para que hacer muchas obras, ¿cierto? Y en los postreros tiempos y a lo último se va a salvar. Esto no es así, amado. Eso no es así. Mateo 24:13 dice, para que se mantengan firmes hasta el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Tiene que ver, amados hermanos, con perseverancia, la perseverancia, la fe constante. Es la ley de la perseverancia, amados hermanos. Cuando hay adversidad, ahí hay que perseverar. Cuando hay persecución, ahí hay que perseverar. Cuando está la tentación, ahí hay que perseverar. Ahí hay que perseverar, amados hermanos. Los salvos deben permanecer fieles a su compromiso, porque hemos creído en el Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, su presencia, resistiendo muchas veces los desafíos del mundo para recibir la salvación. Este versículo se puede interpretar, amado, como una victoria, como una restauración para nuestras vidas, para aquellos que aceptan a nuestro Señor. Entonces, nosotros vemos estas aplicaciones prácticas que nosotros tenemos que tener en la perseverancia en la fe. Perseverancia en la fe. A no hundirnos durante los tiempos muchas veces que son difíciles, ya que habrá mucha maldad. Y hay mucha maldad. Falsos profetas, tribulaciones que intentan enfriar ese amor, intentan enfriar la fe de las personas. Entonces tiene que haber una resistencia, amados hermanos. Implica soportar la oposición o el sufrimiento sin renunciar a la fe en Cristo. Manteniendo, amados hermanos, el compromiso, incluso cuando la fe de muchos se debilita. Ahí es cuando la fe, amados hermanos, se debilita. Ahí comienza el poder de Dios en nuestras vidas, su presencia, su espíritu. Entonces, hay esperanza, hay una esperanza. Y esperanza en la salvación. Y la salvación es por gracia. Y cuando tenemos esa salvación, tenemos que perseverar, ¿cierto? En fe. En fe. Y una fe genuina que se resiste hasta el final, esperando, amados, el cumplimiento de las promesas de Dios. Fidelidad. Esa fidelidad tiene que ver con la perseverancia hasta el fin. Y esto se aplica, amados hermanos, amada iglesia, se aplica a la vida diaria, a ser fieles en los mandamientos de Dios, a pesar muchas veces de las tentaciones, buscando, amados hermanos, el reino de Dios. ¿Qué hacer ante la persecución, amado? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Ruaj del Padre Celestial. El Espíritu Santo es el que nos da palabras en el momento preciso.
Pero para que Dios nos dé palabras en el momento preciso, nosotros tenemos que estar en las escrituras, en las escrituras. Por eso el Señor dice en Mateo 10, 19 al 20, dice, cuando los traigan a juicio, no se preocupen con qué decir o cómo decirlo. Cuando el momento llegue, les será dado lo que deben decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el ruaj de su Padre Celestial, que hablará por medio de ustedes. O sea, nuestras palabras, en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de la aflicción, dice la Escritura que seremos instruidos por el Espíritu de su Padre Celestial. Y esta predicción, amado, se cumple, esta predicción, cuando vemos a Pedro en el libro de los Hechos, que estaba lleno del espíritu del Ruaj HaKodesh, en Hechos 4:8, lleno del Espíritu Santo, y les habló a los gobernantes, le habló a los ancianos del pueblo, después que Pedro había negado a Yahshua. Ahora nosotros vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, y confronta a las autoridades más altas de la nación. Amado, Pedro se dirige a los gobernantes y ancianos para explicar que el milagro no fue un asunto de su propia habilidad, sino un acto de poder divino realizado a través del nombre de Yahshua. Por eso Pedro dice, no hay salvación en ningún otro nombre. O sea, Yahshua, amados hermanos, es la única llave que abre la puerta de la salvación. Amados hermanos, amados iglesia, al igual que una cerradura, se requiere una sola llave para abrirse. La salvación, según Hechos 4:12, se puede obtener a través de un nombre específico. ¿Y cuál es el nombre? Yahshua, nuestro Señor y Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual nosotros podamos ser salvos. Amado, si una puerta está cerrada, intenta abrir cualquier otra puerta de salvación con dioses, otros dioses que no sea el nombre de Yeshua, otros caminos espirituales o acciones personales, va usted a ver que no funciona. No funciona así. Porque la puerta solo se puede abrir con la llave correcta. Las llaves del cielo se abren solamente con las llaves de Yahshua para la salvación. Él es el único nombre sanador, Yahshua, que puede sanar nuestra alma, que puede sanar nuestro espíritu. En el libro de los Hechos 4:13 dice, cuando vieron la valentía de Pedro y Juan, a pesar de que era hombre sin entrenamiento, sin letra, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Yahshua. Sin letra y sin preparación, amados hermanos. Entonces vemos a Pedro y a Juan sin la preparación, ¿cierto? Porque nosotros vemos a través de la historia que la educación del judaísmo estaba a cargo de los rabinos. Bendito sea Dios. En Israel toda persona debía haber recibido sus enseñanzas bajo un rabino. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Eso lo habla el libro de los Hechos 22:3. Instruido a los pies de Gamaliel. Y Yahshua también es reconocido como rabino. Lo reconocieron sus seguidores, aquellos que siguieron a Yahshua. Nosotros lo reconocemos como el maestro de los maestros. Entonces Nicodemo también lo reconoció.
Él es reconocido como un rabino. Entonces la educación rabínica se basaba mucho en las tradiciones y no solo en las escrituras. Amados hermanos, ¿qué hacer ante la persecución? Mateo 10:22, Yahshua dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será preservado del daño. Perseverar, será preservado del daño. En mantenerse mantenerse firme en fe, en los mandamientos de Yahweh, en los mandamientos de Dios, a pesar de las pruebas, las tentaciones, las adversidades. La perseverancia, amados hermanos, no es un medio de asegurar nuestra salvación, no. Porque la persona que recibe a Cristo, el Señor le da su salvación. Entonces, cuando ya Dios le da esa salvación, viene la perseverancia en la fe, y ese es el resultado de una vida que está rendida al Señor. Entonces el Señor dice, en la palabra, el Señor dice, cuando sean perseguidos en un pueblo, dice, corran. En la Biblia Reina Valera dice, huyan hacia otro pueblo. Correr, huir. Amados hermanos, la persecución no es un obstáculo insuperable, sino parte del proceso que se desarrolla hasta el retorno de nuestro Señor. El hecho de que los apóstoles tengan que huir, que tengan que correr, no significa que el mensaje se detenga. No, amado. Solo se cambia de escenario, Entonces hay costos, hay riesgo, y los discípulos deben estar preparados para afrontar la oposición. El mensaje no es de desánimo, amado, sino que Dios lo que está haciendo nos está equipando para continuar la misión de manera estratégica y sabia. A nuestro Señor los trataron como Belcebú, los trataron como el príncipe de los demonios. Entonces, si a él lo trataron de esa manera, es de esperar que los miembros de su casa sean insultados de manera aún peor. Yahshua dijo en Mateo 10:25, dice, es suficiente para un discípulo que llegue a ser como su rabí y un esclavo como su amo. Ahora, si la gente ha llamado al amo de la casa Belcebú, cuanto más ellos maldecirán a los miembros de la casa. Entonces, Yahshua, esto lo aplica en una situación actual, ¿cierto? Él es el amo de la casa, él es el dueño del reino. Entonces, si el amo de la casa, nuestro Señor, que es el dueño del reino de Dios, ya ha sido insultado gravemente, entonces, ¿cuánto más probable es a los que pertenecen a su casa, en este caso a sus discípulos, aquellos que han aceptado a Yahshua, sean insultados de peor manera? Y esta comparación a lo que hace Yahshua es para preparar a los salvos, a los discípulos, para las persecuciones que puedan haber, asegurando que el trato que reciban será proporcional a su relación con Yahshua. Y en la conclusión, amados, nosotros no debiéramos tener miedo, ya que lo que está oculto eventualmente saldrá a la luz. Entonces, amado, como conclusión, amado, si llegáramos a vivir una cosa así de persecución por causa del evangelio, por causa de la palabra, lo que Dios está haciendo es preparando a los salvos para estas situaciones. Quizás a lo mejor estás en estas situaciones,
Pero no debes confiar en tu propia fuerza. No confíes en tu fuerza, sino en la ayuda de Dios. En esta noche vamos a orar. Si tú no has aceptado a Yahshua, si no lo has aceptado en tu vida, en tu corazón, te invito a que tú lo hagas. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, creador del cielo y la tierra. Gracias, Espíritu Santo. Y en esta hora te pido, Señor, que toques y asistas los corazones de aquellos que gimen y claman. Tócales sus vidas, inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Perdona la falta, perdona los pecados. No los dejes caer en tentación, mas líbralos del mal. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amados hermanos, te doy gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor. Y estamos el próximo lunes, si Dios quiere, a la misma hora, a las 20 horas. Y está también en YouTube el Poder de la Palabra, 7246, donde puede usted también ingresar y compartir los videos. Así que Dios los bendiga y que esta semana sea muy bendecida para todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Amén.